Hola, ¿cómo están humanos? Gracias nuevamente por estar en mi canal, viendo los videos que desarrollo para poderlos compartir con ustedes. Si les resuena algo, pues bueno, se suscriben, le dan un me gusta o lo comparten o lo que ustedes deseen, ¿no? Pero bueno, este video se llama DH10 Constitución Septenaria del Ser Humano. Y bueno, este video, ¿qué tiene que ver para entrar de lleno ya en el tema? En el video donde les mostré el despertar de la conciencia, si ustedes se remiten a él, hablábamos de 3 elementos. El primero decíamos que es el conocernos a nosotros mismos, pero bueno, conocernos a nosotros mismos, precisamente aquí vamos a desarrollar para conocernos bien cómo está constituido. Y bueno, si arrancamos desde los escritos bíblicos, en el Nuevo Testamento, Pablo de Tarso lo nombró que esta constitución era trinaria, y trinaria porque era 3 componentes, que era cuerpo, alma y espíritu. Pero si nos vamos todavía más atrás en la Grecia filosófica o en estas corrientes espirituales incluso más antiguas, ellos también profundizaron esta constitución del ser humano y habían llegado desde 5 hasta 6 componentes. Pero si nos venimos más para acá, por el siglo XIX, donde se plasma ya más categóricamente con 7 componentes de la constitución del ser humano, que lo hizo esta escritora llamada Elena Blavatsky en sus ensayos, ahí en uno llamado Doctrina, y bueno, sobre todo quien lo plasmó todavía aún más fue una de sus discípulas llamada Annie Besant en 1898. Aquí es donde prácticamente pues está compartiendo, sobre todo este estudioso, está compartiendo precisamente esta información, que son 7 los componentes que constituyen al ser humano. Y de estos 7 componentes hace una división de una parte inferior, donde le llama el cuaternario inferior, y una parte superior, donde le llama triada superior. En este video vamos a enfocarnos sobre todo a lo que es el cuaternario inferior. Y digo que nada más nos vamos a enfocar en esos componentes porque quiero hacer los videos un poco más chicos, no tan tediosos. Y la parte superior, que es triada superior, lo iremos viendo incluso de manera más analítica, porque recuerden que aquí lo que estoy tratando de compartir con ustedes es todo este mundo espiritual. Y les repito, como les he dicho en mis otros videos, esto no tiene que ver con lo religioso. Esto es algo que si ustedes les convence, qué bueno, si no, pues bueno, desechan la información. No se trata de convencer a nadie, recuerden, esto solamente es compartir información, y yo en este caso la divulgo de estos estudiosos, sobre todo de este estudioso ese, donde prácticamente tengo toda esta información, y nombrándoles nada más los 7 componentes, que serían: el número 1, el cuerpo denso o cuerpo físico; el número 2 sería el cuerpo etérico, o algunos le llaman cuerpo astral; el 3 sería el componente o cuerpo emocional; y el 4 sería el cuerpo o componente mental. Este sería el cuaternario inferior. Y nada más para nombrarlos, en la tríada superior sería lo que viene siendo lo de alma-mente, el primero; el alma espíritu, que sería el 2, y el espíritu, que serían los 3. Con esto componemos los 7 componentes del ser humano. Pero ya nombrados, vamos a ver de qué se tratan primero y qué podemos hacer para lo que precisamente es de lo que se trata la divulgación de mis videos, para el despertar de la conciencia, ¿verdad? Comencemos diciendo que estas dos partes, el cuaternario inferior y la tríada superior, en la inferior son estos componentes perecederos, que de alguna manera tienen una fecha donde tienen terminación. En el caso de la tríada superior, son estos componentes que constituyen al ser humano, que son los imperecederos, es decir, en otras palabras, lo infinito, que esto es lo que he venido diciendo en mis videos. Este es el poderío que tiene el ser humano. Y si bien es cierto que somos poderosos en lo espiritual, bueno, pues en este caso del video, de lo que vamos a ver
pero de suma importancia, este cuaternario inferior es el que va a tener como base para la conexión con el yo superior. Por eso es muy importante que lo tengamos en una alta vibración, que lo tengamos equilibrado, es decir, sin enojo, sin odio, todo en paz y justicia y verdad con nosotros mismos, para de esta manera tener un alto despertar de conciencia, ya que si lo mantenemos así, de alguna manera tendríamos este cuaternario inferior o estos componentes prácticamente perecederos, los tendríamos al servicio de la conciencia o del yo superior o de la tríada superior. Pero bueno, comencemos con el primer componente del cuaternario inferior, que es el cuerpo físico o cuerpo denso. ¿Qué es esto? Pues es precisamente el que vemos, ¿no? Algunos también mamen. Vamos a considerarlo de suma importancia, como les venía diciendo, porque sería como el templo. ¿Y por qué el templo? Porque es donde inicia precisamente el ser humano el camino hacia la espiritualidad, donde este cuerpo físico lo va a ocupar como el vehículo de tránsito. ¿De tránsito de qué? Del que va a experimentar o donde va a tener esta experiencia humana. Y recuerden que el objetivo obviamente es la evolución del ser. Y obviamente este vehículo tiene que tener una vida de práctica saludable. Acuérdense que es muy importante que tenga una alta vibración. Ahora, ¿cómo le tenemos que hacer para tener una vida prácticamente saludable? Pues no comer en exceso, por ejemplo. No comer alimentos que son densos, por ejemplo, el agua es más sutil, más idónea para el camino a la espiritualidad que el alcohol, por ejemplo. O en el caso de la carne, que es un alimento más denso por todo lo que trae, el cómo se llegó a esta carne, todo lo que tuvo que pasar ese animalito. Pues por eso es que se dice que es más denso. Y en el caso de los vegetales, pues bueno, no hay tal situación y se llaman alimentos más sutiles que ayudan a mantener el cuerpo más saludable y más óptimo para un camino más espiritual. Pero también este cuerpo físico, también hay que, además de dirigirlo por el lado saludable, también no hay que hacerle mucho caso. Y no es contradicción, y me explico por qué. No hay que hacerle tanto caso porque precisamente por este sistema que tenemos socioeconómico de estos Oscurinati, pues a veces nos meten unas publicidades donde nos inducen a que comamos más, a que esta comida que es tan perjudicial de estos carbohidratos, y bueno, incluso hoy quieren meter una carne pues, de plástico, porque acuérdense que todo lo que ellos tienen que hacer es puro negocio. Y entonces en esos momentos esta comida, vamos a llamarla así, comida chatarra o trampa, como quieran llamarla, en estos casos al cuerpo denso o físico sí hay que decirle que no. Ahí sí no hay que obedecerle, porque en el caso de lo saludable sí hay que escucharlo cuando pues esté nuestro cuerpo saludable, o cuando ingeramos algo pues hay que quitarlo, alejarlo de nosotros para seguir esta práctica saludable y seguir haciéndole caso. Pero en este caso de que nos indique o que el cuerpo físico sienta que tenemos que alimentarnos más o esta comida trampa, no hay que saberle decir no de una manera moderada, hay que decirle no algo. Porque además, acuérdense que el cuerpo físico denso tiene una regeneración en relación a lo que dicen que todo lo que se destruye se construye, es decir, hay órganos que se llegan a regenerar fisiológicamente hasta en 7 años, hay otros que día con día se están regenerando, y de esta manera si hacemos bien o apoyamos bien ese proceso, pues vamos a tener una vida saludable. Vayámonos al componente número 2, que es el cuerpo etérico o este cuerpo astral. Este cuerpo etérico es también tan importante que vendría a ser el molde del cuerpo físico. Algunos han llegado a decir que en algunas fotografías se llega a ver el aura del cuerpo físico, y precisamente es lo que vendría a ser ese cuerpo etérico. Algunos escritores incluso dicen que ese cuerpo etérico está conectado con el cuerpo físico, el cuerpo denso, por medio de un cordón de plata, donde precisamente este cuerpo
etérico capta de toda la naturaleza, escúchenlo bien, esto también es muy importante, a ver si lo profundizo en otro video. Este cuerpo astral o cuerpo etérico es el que va a captar toda esta vitalidad, que si tenemos vitalidad las enfermedades van a ser difíciles, aunque hay algunas que pueden ser tensionales, pero van a ser difíciles que nos lleguen a enfermar si tenemos esta vitalidad, y precisamente esta la recogemos de la naturaleza, empezando por los rayos del sol, el pasto, la tierra, los vegetales, las plantas. Todo esto es lo que nos da esa energía o esa vitalidad. Y precisamente esta energía que capta el cuerpo etérico por medio de ese cordón de plata lo transfiere al cuerpo físico, que nos lo viene a transformar en un sistema inmunológico más alto, más sano y bueno, mantenernos bien. Entonces por eso es que es tan importante no alejarnos tanto de la naturaleza. Aquellos que trabajan en oficinas, que donde hay puro concreto, pues de vez en cuando salgan a la naturaleza, a pisar descalzos, a tocar un árbol, a tomar los rayos del sol, que dicho sea de paso, este filántropo falso, con esta gran tecnología que tienen escondida, que la sacan poco a poco, pues quiere tapar el sol con estas partículas que quieren arrojar en la atmósfera para que no entren los rayos del sol y supuestamente no haya este calentamiento, ¿verdad? Pero sabemos que ellos lo hacen con esta oscuridad porque ellos tienen estos conocimientos. Por eso es que todos los que estamos en esta difusión de esto oculto, que así he llamado en la palabra eco del canal, este ocultismo, esto oculto que tienen, por eso lo estamos compartiendo, para que ustedes despierten la conciencia y cada quien en su libre albedrío que haga. Entonces quieren tapar hasta el sol. Entonces vean lo magnífico. Cada que estos grandes manipuladores quieran hacer algo, traten de discernir y vean que lo contrario viene a ser lo bueno y no precisamente lo que dicen, ¿no? Entonces esta vitalidad se recoge de la naturaleza y lo capta este cuerpo etérico, lo transfiere al cuerpo físico, y de esa manera tenemos salud y una alta vibración, porque vivimos felices. Tercer componente o cuerpo es emocional. Además, este cuerpo etérico, aparte de transmitir al cuerpo denso esta vitalidad, también transfiere las emociones y los pensamientos, donde a final de cuentas este cuerpo etérico que va a transmitir eso va a repercutir en el cuerpo físico precisamente de las emociones y pensamientos, ya sean negativos. El cuerpo va a estar obviamente denso, enfermo, etcétera, infeliz, sufriendo, o estas emociones o pensamientos que va a transferir el cuerpo etérico pueden ser positivas, donde vamos a estar felices, vamos a estar viviendo la vida, aunque tengamos noches oscuras. Definido que son noches oscuras. El cuarto componente o cuerpo es el mental, y por supuesto que lo que tenemos que cuidar, recuerden que estoy mencionando cuáles son los componentes, de qué se trata, qué es lo que hace cada componente, pero qué podemos hacer para tener bien el despertar de esta conciencia. Y en el caso de este cuerpo emocional, de aquí es donde se inicia también parte de este cambio hacia la espiritualidad. Es decir, si empezamos a tener emociones positivas, a no tener esas emociones negativas oscuras, donde incluso, y ya nombrando el siguiente componente, a tener pensamientos positivos, a enseñarnos a pensar. Y hay quienes dicen que no se puede enseñar a pensar. Claro que podemos a nuestro cerebro a pensar positivamente, a ser optimista, que lo han oído también. Entonces, en este cuerpo emocional es muy importante iniciarnos hacia este camino espiritual con puras emociones y pensamientos positivos, para que lo transmitamos a nuestro cuerpo denso. Y al tener estas emociones y pensamientos positivos y eliminar los oscuros, entonces vamos a tener una práctica, vamos a conjuntar con lo que hablábamos del cuerpo físico, una práctica de vida saludable. Y todo esto denso, porque si estamos en un sistema económico, esta experiencia está fuerte, todo esto denso
hay que irlo disminuyendo tanto en cantidad como en número. Es decir, si te enojas, si eres un enojón, pues enójate a la mitad. Pero si te enojas a la mitad, que ya no sean 5 veces, que sean, o sea, tanto en número como en cantidad, hay que disminuir todo esto oscuro. Poco a poco, ese es un proceso que tenemos que ir haciendo paulatinamente. Y para aprender estos emociones y pensamientos positivos y nos ayuden a este cuerpo emocional que tenga una alta vibración, pues nada más como ejemplo pueden empezar a ver videos que se traten de lo espiritual, algo que les vaya haciendo sentir con más paz, más tranquilidad. Por ejemplo, nada más lo que se me ocurre, y recuerden que si bien es cierto, yo no estoy en ninguna religión, también en algunas religiones tienen algo que se puede rescatar. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es no robarás. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de emociones y pensamientos que nos estamos nosotros quedando para no afectar al prójimo, es decir, para llevar una convivencia más armoniosa. Es uno de tantos ejemplos por el que se me ocurrió, y que precisamente por lo que estamos hablando de esta experiencia fuerte que tenemos, es de la más maravillosa, de la más valiente de las almas que vienen aquí a experimentar esta vida humana. También podremos decir que cuando lleguen las noches oscuras, porque van a llegar, se van a seguir enojando, van a seguir sufriendo un poquito, traten de aminorarlo, cuando les llegue solamente acéptenlo, y de alguna manera en el plano que viene o en el componente que viene, que ahorita lo vamos a mencionar, ahí es donde pueden superar. Y miren otra anécdota. Albert Einstein, que ustedes lo conocen, quién es, una de las personas con mayor IQ que han existido, él era sumamente espiritual, pero esto obviamente nunca lo publicitaban, porque se trata precisamente de ocultar este poder humano que tenemos. Y el mismo Albert Einstein decía que cuando lleguen estas cosas, o por otros escritores llamadas noches oscuras, que no se preocupen, la acepten y que la superen, pero la superen en el otro plano, en el otro componente que vamos a decir. O sea, hasta este mismo personaje científico, él también era muy espiritual. Pero bueno, pasemos al cuarto componente cuerpo, que sería el mental. Este tiene 2 niveles, y digo 2 niveles porque tiene la mente concreta y la mente abstracta. En este caso, la mente concreta es sumamente importante, de hecho tiene muchísimas cosas, nos sirve para mucho esta mente concreta, es la que organiza, la que plasma nuestros dones y talentos y nos planifica. Por ejemplo, esta mente concreta, a manera de ejemplo, es la que nos hace poner ese despertador para el día de mañana no se nos haga tarde en nuestros quehaceres, y hace muchísimas cosas esta mente concreta, pero nos sirve para la vida. Por eso tenemos este otro nivel, que es el de la mente abstracta. Y para comentar otra cosa de la mente concreta, la Santa Teresa de Jesús a la mente concreta le llamaba la loca de la casa, porque siempre está inquieta y siempre quiere controlar. Pues por eso le decía Teresa de Jesús que era la loca de la casa. Pero en el caso de la mente abstracta, esta mente es la importante, es la que va a tener interacción con esta tríada superior. Acuérdense que está el cuaternario inferior y la tríada superior, que son los componentes de todo el ser humano. Entonces, en este cuarto componente, que es el cuerpo mental, y en su nivel de la mente abstracta, en uno de sus 2 niveles, es la que precisamente se va a interactuar con esta parte superior o tríada superior, donde precisamente esta mente abstracta es donde se va a posar el alma, donde la va a agarrar como su casa, donde van a hacer esa interacción. Es decir, esta mente abstracta se escapa del cuaternario inferior para integrarse en la tríada superior. Pero ¿qué es esto de la mente abstracta? Por ejemplo, ¿alguien se ha preguntado qué hay después de la muerte del cuerpo físico? Si existe vida después, qué hay en el cosmos, existen estos demonios o estos ángeles. Todo eso es lo que empieza a expandir esta mente abstracta. Es decir, como los músculos, si ustedes no la ejercitan, no va a crecer, no se va a expandir, en este caso de la mente abstracta.
que de hecho fue en mi análisis que hago conmigo mismo, fue precisamente como empecé a arrancar esta mente abstracta, porque yo la tenía dormidita. Yo creí que todo era nacer, crecer, reproducirte y morir. O sea, con esa limitante, con esa mediocridad, que nada más existíamos efímeramente, que nada más había un componente perecedero en el ser humano. Y no es cierto, eso es todo lo que este sistema nos hace creer, y todo lo que nos ocultan es esta triada superior, donde viene precisamente todo esto del alma y el espíritu, ¿no? Donde somos infinitos, somos imperecederos. Pues esto es lo que nos oculta. Entonces yo la empecé a expandir precisamente por lo que abrí mi canal, que me cerraron el principal, que fueron los extraterrestres, porque me empecé a hacer preguntas, por ahí me empezaba a melodear. Yo iba más o menos, o por lo menos estaba satisfecho en mi vida laboral, académica, pues me iba bien en la vida, pero me hacía falta algo, y yo traía esa inquietud de los extraterrestres. Empecé a ver de dónde vienen. Luego, cuando empiezo a ver esos temas, por ahí también haré otro video donde yo tomé una teoría que nos habían creado estos Anunnaki, que ya después con más estudio, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de temas de la mente abstracta, donde yo la expandí. De esa manera es como lo tenemos que expandir, porque cuando nosotros entramos es cuando alcanzamos esta triada superior, y ustedes se van a dar cuenta de todo lo poderosos y lo infinito sobre todo que somos, donde ya no vamos a tener miedo a la vida, vamos a simplemente experimentarla, aunque nos hagan conflictos mundiales de peleas, de incluso de estas de estas cosas que avientan a nivel mundial, eh, que dañan a la salud. O sea, ya no vamos a tener miedo, porque de que lo van a hacer cuando ellos lo decidan, lo van a hacer porque tienen el poder, ellos son los manipuladores de este mundo. Pero cuando ya nos damos cuenta que somos infinitos, lo que tengamos que experimentar, o que alcancemos a experimentar, va a ser padrísimo, porque vamos a tener otro chance para volver a experimentar. Es cuando nos hacemos poderosos, y estos tipos ya no nos pueden hacer nada, nada más van a seguir en su vida, y bueno, pues allá ellos, ¿no? Ese es su camino de ellos, y lo harían. Pero de eso se trata, o lo importante de la mente abstracta, que se integra con esta tierra superior, y es cuando empezamos a ver que somos demasiado grandes, infinitos, poderosos, porque pues obviamente ya hablaremos en los demás videos que tenemos esta chispa divina, este fractalito de Dios. Entonces, como le digo, esta es la conexión de esta mente abstracta con la triada superior, donde viene lo del alma y espíritu. Aquí está la conexión, y repito, practiquen esta expansión de esta mente abstracta, pregúntense esas cosas, que no es nada más lo del día de te despiertas, te vas a trabajar, cumples, pagas tus facturas que tienes que pagar. No, dense un rato este tipo algunos alcanzan a darse el tiempo de la meditación, y empiezan a ejercitar o expandir esta mente, y les va a cambiar todo, les va a cambiar. Algunos ejemplos es: empiecen a ver videos que no vean, ya no pierdan el tiempo con estos medios de manipulación, que ponen programas lelos, ganan premios Grammy. Vean quién lo ganó hace poco. O sea, este tipo de música de cantautores que son de verdad es pura distracción lela. O sea, no tienen nivel, no hay nada como las canciones que se hacían con amor, sobre todo la gente adulta, que nos dicen que las viejitas pero bonitas. O sea, es preferible no hacer caso de eso, y mejor, ¿por qué no expandir la mente abstracta con videos que nunca habían visto, ¿no? Por ejemplo, los de espiritualidad, y no digo los míos. O sea, hay unas personas expertas, o por qué no leen un libro de Platón, por ejemplo, de la metafísica. O sea, para que vean y empiecen a expandir esto, y no creen que nada más está esto material, esto efímero, ¿no? Y de esta manera van a desarrollar la mente abstracta, y les va a cambiar la vida. A mí me la está cambiando. Estos serían los componentes del cuaternario inferior. Recuerden que el próximo video va a tener que ver con la divinidad. Aquí vamos a empezar a ver lo de la tríada superior, lo vamos a ir desmenuzando. Acuérdense que trato de hacer los videos un poquito cortos, a veces me alargo, porque de veras quiero dar tanta información, pero bueno, no se puede. Así es que mejor ya le corto aquí, porque si no me sigo. Chao.